Estamos en la ciudad de Pergamino, en la pampa ondulada de la llanura pampeana de la República Argentina. Esta ciudad está surcada por el arroyo de Pergamino de oeste a este y el arroyo Chuchú de norte a sur. La ciudad de Pergamino se ubica en una zona relativamente baja de acumulación de agua. Su región se caracteriza por el inadecuado manejo de agua. Se manifiesta, por ejemplo, en las canalizaciones que aumentan el flujo de escurrimiento hacia el casco urbano. El 7 de abril de 1995, Pergamino fue noticia. A las 2 de la madrugada se desencadenó un fenómeno meteorológico de lluvia intensa e ininterrumpida. En cuestión de horas provocó el desborde del cauce del arroyo, generando la más grave inundación en la historia de la ciudad y del partido. Una lluvia de 55 milímetros en 30 minutos, durante 3 horas. El 60% se quedó anegada, provocando el dislocamiento del funcionamiento de los servicios básicos, daños importantes en la red vial y la infraestructura urbana, dejando víctimas fatales y 13.000 inundados. ¿Se trató de un fenómeno excepcional de la naturaleza? Existe referencia histórica de que Pergamino fue víctima de inundaciones en repetidas oportunidades. A fines del siglo XIX se registraban los efectos de los embates de su arroyo. A principios del siglo y hasta 1930 ocurrieron 8 inundaciones en la ciudad. Por esa época el arroyo ya se desbordaba y ocupaba las calles adyacentes al cauce. De 1912 a la fecha se han producido alrededor de 120 eventos de inundación con distinta gravedad. Pergamino sufrió una inundación devastadora, muy grave, casi el 80% de la ciudad quedó bajo el agua. Había habido otras inundaciones menores, y yo me recuerdo una de chiquito del año 84 y el 86, que hubo unos 20 centímetros de agua, y en la casa apenas había alcanzado a entrar porque está un poquito más alta. Nunca no sabíamos como sociedad cómo era el comportamiento de las lluvias y de qué manera nos podían afectar, algo que se podría, entendemos nosotros, haber previsto y bueno, que nos agarró totalmente de sorpresa y sin ningún tipo de idea de que este tipo de desastre podía ocurrir. Hoy, con todos estos años de lucha, y bueno, en mi caso que integro la COSOPER, que es la Comisión de Inundados, bueno, tenemos por ahí una idea clara de por qué pasó eso, qué cosas no se hicieron, qué cosas se podrían haber hecho, qué cosas faltaron desde que se empezó a constituir la ciudad de Pergamino. De las pérdidas de las personas que hubo, la pérdida de todos nuestros recuerdos, es lo peor que he vivido en estos años. La impotencia de no haber podido resolver esa situación. Con el tiempo aprendimos que esos desagües no eran suficientes para la magnitud de lluvia que caen en nuestra zona, pero bueno, en ese momento las energías se habían puesto ahí. Y bueno, a la vez se conforman las comisiones de inundados que sí, por ahí tenían en el caso de SIDEPER, que tenía ya una trayectoria por los barrios de la ribera del arroyo Pergamino, que eran barrios que sí eran afectados más frecuentemente, habían tenido ya antecedentes de inundaciones bastante importantes y había ya una dinámica de organización. Y bueno, las 3 comisiones que a partir del año 96 se fusionan en lo que hoy es la COSOPER, que es una comisión reconocida por ordenanza municipal para hacer el seguimiento de obras de desagüe y proponer obras también y bueno, generar de alguna manera la demanda de que se adopten medidas para que Pergamino supere esta problemática. Bueno, estas comisiones sí empiezan a plantear, con esta experiencia que tenían, la necesidad de contar con un estudio integral para saber cuál era la situación real de la ciudad y a partir de ahí que se adopten medidas globales en toda la ciudad de forma integral para solucionar el problema. Lo que hay que destacar que
que las comisiones de inundados, y bueno, después a partir de COSOPER, es una organización de lucha. Fueron muchos años de pelea con los gobiernos de turno. La década del 90 estuvo marcada por el neoliberalismo, que el Estado, o sea, se corría de su rol de dar respuesta también a la sociedad, a sus demandas, y era chocar con una pared permanentemente. Entonces, bueno, en esa lucha se siguieron los pasos institucionales necesarios y cada logro llevó mucho tiempo. En el año 95 sufrí la inundación con una impotencia bárbara porque perdí todo lo que me costó un esfuerzo bárbaro y bueno, una impotencia bárbara que cuando se venía el agua, por más que pondríamos arena, bolsa de arena, poníamos tierra, todo se vino porque yo tuve 1,20 m de agua dentro de mi casa. En cuestión de minutos subió de manera, no sé, muy veloz. Los vecinos fue una especie de comando. A la vuelta vivía un muchacho que había sido bombero y empezaron a ir rescatando a todas las personas mayores, toda la cuadra esa muy cercana del arroyo, había personas mayores y gente en sillas de ruedas. Más allá de la tragedia que fue la inundación, me parece que lo más importante tiene que ver con, digamos, el despertar de una comunidad que fue solidaria y que pudo ponerse de acuerdo velozmente para, al menos en el caso particular de mi barrio, para, digamos, ayudar a los que quizás estaban peor que uno. La gran mayoría de los pergaminenses ayudaron a los afectados a través de distintas tareas solidarias, pero algunos lo hicieron aún a costa de perder su vida, como fue el caso del joven Claudio Marcelo Erro, al tratar de salvar un niño, Matías Rodríguez, que era arrastrado por las aguas en las inmediaciones de las calles Florencio Sánchez y Boulevard Alsina. El bombero voluntario Fernando Tomás Esquivel, que se encontraba realizando tareas de salvataje, murió heroicamente en la triste jornada arrastrado por la brutalidad del agua, intentando salvar la vida de una persona en la esquina de Avenida Colón y la antigua calle Honduras, que hoy lleva su nombre. Y la radio fue, digamos, como el motor de comunicación entre toda la ciudad. Bueno, teléfonos celulares no había y las líneas telefónicas estaban cortadas, la luz también se cortó. Pergamino no tomó en serio la fase de actuar en la emergencia. O sea, no hay un plan concertado, no hay un plan con simulacro. Es decir, se juntan los funcionarios en el momento de la emergencia y se arma a lo que sale. En el año 2003 impulsamos la creación de la Junta de Defensa Civil, que no existía, porque había funcionado durante 2 años en la década del 90, después la inundación del 95, y después no se formó más. Y bueno, en el 2005 se logró que tenga el grado de dirección del año 77, donde habla de gente que ha muerto por caer al arroyo, tirarse al arroyo. O sea que no es algo que nos vaya a sorprender, es algo que ya se sabe que ocurre. Entonces, digo, ¿qué hemos pensado para que cuando el arroyo pase un determinado nivel de agua, haya justamente un operativo de acordonamiento con personas? Pensar una serie de medidas para evitar que siga muriendo gente cuando el arroyo crece. Y bueno, esto es una asignatura pendiente, pero que debería también empezar a establecer responsabilidades. Es decir, en la medida que el Estado se desentienda de ese problema, el grado de generar conciencia en la población para que no se acerque al arroyo en un momento de crecida es a muchos años. Obviamente que eso, parte de lo que es una gestión de riesgo de desastres, es trabajar desde una dirección de defensa civil en las escuelas, educándonos justamente para convivir con este riesgo. Las condiciones, digamos, de vulnerabilidad están muy marcadas, sobre todo en un sistema capitalista como el que vivimos nosotros, muy marcadas por las posibilidades económicas de acceder a ciertos bienes materiales. Entonces, muchas veces no pasa por una cuestión de que la gente no quiere, sino que no puede. Y ahí es donde el Estado cumple un rol central. El tema la gran mayoría de
los que peor la pasan en el caso de las inundaciones, y no solamente cuando hay 1 metro de agua, sino los anegamientos crónicos que producen las lluvias por todos estos factores de riesgo con los que se conviven, son los sectores pobres que no tienen la posibilidad de tener mejor condición de hábitat, y es donde más se debe trabajar. No habrá obra posible que mejore esta situación, y lo ideal es, dentro de ese contexto social donde están ubicados y territorial, ofrecer desde el Estado una solución habitacional que le proporcione la posibilidad de una vida digna. A veces no se elige el lugar, sino que no queda más remedio que estar ahí, y no se cuenta con los recursos para estar en otro lugar mejor. Entonces, bueno, si el Estado no va a estar justamente para asistir a esos sectores, entonces, bueno, no tiene sentido. El que tiene dinero toma una decisión. Debemos luchar por un Estado que contemple estas situaciones y que genere las posibilidades para todos los habitantes, que no permita de alguna manera el usufructo de tierras que no son aptas para la vida, de sectores especulativos de la tierra, que no permita la especulación de la tierra para que se pueda contar con tierra apta para la vida y cualquiera pueda acceder. Lo que hemos visto en la práctica es que el Chuchú recibe agua de efluentes no naturales, que es difícil a veces constatarlo, más allá de lo que vos puedas ver, intuir. Es un pasaje urbano, agua que no es agua mineral, que, digamos, agua que tiene una serie de contaminación, además de, por supuesto, de residuos de animales y que surgen después de la inundación. Son una serie de enfermedades como la leptospirosis que tiene que ver con el tema de los animales muertos y ese contacto que a través del agua se genera, inclusive de los roedores también. En el caso del Chuchú, que es un tramo urbano más pequeño, donde hay casas pegadas, emprendimientos productivos privados, también aparece como un gran canal para tirar desechos líquidos. Del arroyo es un condicionante también a la hora de la inversión para hacer la obra de limpieza. Hay comunidades que necesitan de un trabajo territorial para abordar no solamente el problema de la lluvia, sino el día a día, las condiciones de hábitat que tienen. Cuando vos no tenés un servicio de cloaca, son sectores bajos que ante inundaciones el agua ingresa a los pozos de ciegos, que es donde van los residuos del baño, y bueno, y eso emerge a la superficie, se genera una contaminación muy grave. Igual no se respeta ni siquiera una distancia mínima para la construcción, y bueno, ese es un problema grave. Siempre va a haber inconvenientes a los costados del arroyo del Chu, porque el arroyo del Chu trae agua desde la zona rural y es mucha la cantidad de agua, y tiene también ese agravante que generalmente tampoco se analiza, el tema de la contaminación del agua y qué pasa cuando ese arroyo crece y qué impacto tiene sobre los sectores que son ocupados por sus aguas. Es mentira esto de que están ahí porque les conviene o porque después reciben lo mínimo que vos tengas, pero que es lo único que tenés. Cuando lo perdés, perdés todo. Según antecedentes documentales, en Pergamino, en la época de la colonia, las crecidas llegaban hasta su plaza principal, la Plaza Merced. Su ancho lo hacía conocido como los ríos de Fontezuelas, es decir, se trata de un evento recurrente en nuestra zona que evidencia falta de previsión al fijarse el asentamiento poblacional y usos del suelo. No existirá obra posible que resuelva conflictos de inundación si no se considera y planifica el crecimiento de las ciudades respetando sus condiciones de vulnerabilidad.